Hoy en el frasco. Naciones Unidas acaban de declarar oficialmente la situación de hambruna que se está viviendo en la Franja de Gaza. Una hambruna que afecta a casi una cuarta parte de la población, algo más de medio millón de personas. Una hambruna que se podría, dicen, haber evitado. Más de 260 personas han muerto de hambre en Gaza, entre ellas más de 100 niños. Es un crimen de guerra utilizar el hambre como un método de guerra, y las muertes resultantes también pueden equivaler al crimen de guerra de asesinato intencionado. Mientras Netanyahu anuncia a bombo y platillo que aplicará la solución final en Gaza, Israel bloquea la entrada de alimentos y de convoyes humanitarios, dispara contra las colas del hambre y bombardea hospitales. En mitad de la noche, el hospital fue atacado, lo que causó la muerte de 7 mártires y dejó heridos a muchos otros. El ejército israelí anunció que va a movilizar a 60.000 reservistas más en su plan de tomar la ciudad más densamente poblada de Gaza, donde residen alrededor de 1 millón de personas. Se dedica a matar niños, bebés, civiles, periodistas. Él lo hace simplemente porque su objetivo principal es arrasar Gaza. Mientras la atención internacional se posa sobre la Franja de Gaza, pocos miran el avance israelí en Cisjordania. Israel ha dado su aprobación definitiva a un nuevo proyecto de asentamientos ilegales en Jerusalén Este. ¿Cuál es el problema? Que este es el corredor que literalmente cortaría Cisjordania en dos. Y mientras Europa y la comunidad internacional calla. Prefieren salvar sus negocios y alianzas antes que salvar vidas. Su pasividad es complicidad. Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, exponiendo a regímenes con vocación parasitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al frasco medio sin cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Las corporaciones mediáticas de Occidente se acordaron de hablar de hambruna en Gaza en las últimas semanas. Sin embargo, ya lo sabían y por supuesto que tenían claro por acción de quién. Febrero de 2024. Soldados israelíes publican un video en redes sociales mostrando la destrucción y quema de almacenes de alimentos en el oeste de la ciudad de Gaza. Esto ocurre tras una grave hambruna que afecta al norte de Gaza, donde las personas luchan por sobrevivir. Infligir el hambre como castigo colectivo a una población civil es un crimen de guerra. ¿Lo digo yo? No, lo dice el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo 8. A los efectos del presente estatuto se entiende por crímenes de guerra 25, hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia. Es un crimen de guerra utilizar el hambre como un método de guerra, y las muertes resultantes también pueden equivaler al crimen de guerra de asesinato intencionado. Clarito. Ahora lo que hace la ONU es declarar oficialmente una hambruna que el propio régimen israelí había anunciado expresamente hace casi 2 años. ¿Tiene sentido recién ahora admitir lo siguiente? Una hambruna que afecta a casi una cuarta parte de la población, algo más de medio millón de personas. Una hambruna que se podría, dicen, haber evitado. Nuevamente la propia ONU admite su incapacidad de evitar un crimen anunciado, planificado y ejecutado con total impunidad. Una impunidad facilitada por medios que siguen diciendo que los palestinos se mueren. La ONU elevó a más de 1.850 los palestinos que murieron en Gaza buscando ayuda desde finales de mayo. Sí, según Infobae, murieron buscando ayuda. Israel no los bloqueó, ni los bombardeó, ni los hambrió, ni les disparó. Israel solo se prepara para avanzar. Vean la bajada de ese titular. Nuevos datos revelan el drama de quienes arriesgan la vida por alimentos en la franja, mientras el ejército israelí prepara su nuevo avance. ¿Será que es un drama y no un genocidio? ¿Será que solo arriesgan su vida y no hay soldados apuntándoles y disparando? ¿Será que todo este horror fue posible sin copartícipes? Una hambruna bíblica ahora acecha la Tierra Santa, provocada por el hombre, por Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y la mayor parte del mundo occidental. Sus cómplices fueron la gran mayoría de los locutores y periodistas del Occidente. La inacción de la comunidad internacional no solo es complicidad, sino asistencia en la destrucción de la vida y la dignidad humana. Y mientras eso ocurre, el criminal de Netanyahu, que debería estar preso, es definido por Trump como... sí, un héroe de guerra.
y sigue buscando su supervivencia política invadiendo la ciudad de Gaza. El ejército israelí anunció que va a movilizar a 60.000 reservistas más en su plan de tomar la ciudad más densamente poblada de Gaza, donde residen alrededor de 1 millón de personas. También está operando en Jabalia, de donde huye la mayoría de la población. Se han registrado 16.000 desplazamientos en la última semana y hay una media de 30 palestinos muertos al día. Adivinen si el desplazamiento forzado de población civil es un crimen de lesa humanidad. Artículo 7 del Estatuto de Roma. Artículo 7. A los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad de deportación o traslado forzoso de población. Pero no se trata solo de desplazar a la población. A lo largo de los últimos 22 meses, el mundo ha visto en sus teléfonos y pantallas cuál es la verdadera intención del régimen colonizador. Se dedica a matar niños, bebés, civiles, periodistas. Él lo hace simplemente porque su objetivo principal es arrasar Gaza. Y eso que algunos medios denominan bajo el eufemismo de tomar control no es más que la intensificación del genocidio. Estas son imágenes de los últimos ataques de Israel sobre el sur de la ciudad de Gaza, Los proyectiles han alcanzado un campamento de desplazados, incendiando varias de las tiendas. La aviación israelí está intensificando sus bombardeos en la zona en su plan para tomar la capital gazatí. Hasta hace pocos días, los pequeños Suleimán, Bashir, Mohammad, Julia, Muad, María y Joan sobrevivían en Gaza, pero Israel los asesinó en sus ataques a escuelas y tiendas de campaña. ¿A esto llaman los medios dominantes tomar el control? Los equipos de defensa civil trabajan para rescatar y recuperar a los heridos y muertos después de que los israelíes bombardearan una escuela en el noroeste de la ciudad de Gaza. Y como si fuese un siniestro juego en el que van tildando todo tipo de crímenes de guerra, tampoco han dejado de atacar hospitales atestados de niños, mujeres y mayores heridos. Uno de los embates aéreos tuvo como objetivo el hospital Al-Ahli de la ciudad de Gaza. En mitad de la noche el hospital fue atacado, lo que causó la muerte de 7 mártires y dejó heridos a muchos otros. Ahora, ¿quién dice que la mayoría de las víctimas son civiles? ¿La resistencia palestina? ¿La ONU? No. Lo admiten los propios invasores. Revelado, los propios datos del ejército israelí indican una tasa de mortalidad civil del 83% en la guerra de Gaza. Tal vez ya a poco sorprenda el sincericidio del ejército israelí, pero no solo por ese dato, sino porque explicitan que no se trata ni de la resistencia ni de los cautivos y ni siquiera solo de Gaza. Van por lo que queda de Palestina. Mientras la atención internacional se posa sobre la Franja de Gaza, pocos miran el avance israelí en Cisjordania. En el otro territorio palestino, el gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó de forma definitiva el miércoles un controvertido proyecto de asentamiento en la Cisjordania ocupada. Controvertido. En realidad es un asentamiento ilegal y se llama E1 y no es un proyecto nuevo, sino que estuvo congelado por 31 años, pero nunca fue abandonado. Y ahora los sionistas ven la oportunidad. E1, short for East 1, entails the illegal construction of over 3,400 Jewish-only housing units between Palestine's occupied East Jerusalem and Ma'ale Adumim, Israel's third largest settlement. ¿Cuál es el problema? Que este es el corredor que literalmente cortaría Cisjordania en dos. Y es por eso que el proyecto estuvo en suspenso varias décadas, por esa supuesta oposición internacional que simula ponerle cara de enojo a Israel, pero que en los hechos le permite seguir violando toda norma. Más de 20 países se unen a la Unión Europea y la ONU para oponerse al plan de asentamiento ilegal E1 de Israel. Y aquí tenemos nuestra famosa doble vara, porque ustedes saben que cuando se trata de Rusia, la BBC no tiene problemas en hablar de anexión y recordar de quién sería el territorio anexado. Guerra en Ucrania. Rusia completa la anexión de territorios de Kiev. Sin embargo, cuando se trata del ente israelí, anexión suena un poco fuerte. Mejor hablar de controversia y evitar el término Palestina. Israel aprueba el controvertido proyecto de asentamiento en Cisjordania. Además, como apunta la periodista Asal Rad, la imagen para Rusia es la de un Putin casi malvado de caricatura y para Israel, sin embargo, ponen al extremista Smotrich solamente mirando un mapa. Es la misma doble vara del New York Times con 2 artículos publicados el mismo día. Ahí lo vemos. Cuando se trata de Rusia, por supuesto, hablan de invasión.
Sin embargo, cuando se trata de Israel, hablan de tomar el control de la ciudad de Gaza. Lo cierto es que se la pasaron culpando a la resistencia palestina durante casi 2 años y ya queda más que claro que en realidad se trata de esa vieja ideología colonial y expansionista que sigue quebrantando la ley internacional. Desde que Israel anunció su intención de anexión, he leído, visto y escuchado muy de cerca los informes de la BBC que he encontrado y la palabra ilegal está preocupantemente ausente de su contenido. Lo reportan como si estuvieran hablando de la reforma de un ático, no de un crimen de guerra. Ahora le voy a pedir al señor director, por favor, que haga un acercamiento a esta taza. Un poco más, un poco más, un poco más. Una taza del programa, el frasco medio sin cura. Ahora, solo es una taza del programa, pero algunos conductores israelíes usan tazas un tanto más amenazantes. לתוכנית שלי, במה אתה יכול לעשות על זה קלוז-אפ? כן, 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 כן. רוץ, כיבוש עכשיו. רגע, אני רוצה להראות לכם עוד דבר. ופה תמונה של מה? הלל, מה זה השטח הזה? יהודה ושומרון. יהודה ושומרון. Y pensar que todavía hay quienes pretenden señalar solo a Netanyahu y a su gabinete por el Bueno, cierto que al republicano Lindsey Graham hay palabras que lo tienen cansado. I am tired of the word genocide. Let me tell you about genocide. If Israel wanted to commit genocide, they could. They have the capability to do that. They choose not to. A word of warning. If America pulls the plug on Israel, God will pull the plug on us. El que está muy bien conectado con Israel es precisamente el senador Graham, que intenta persuadir a su público de seguir a toda costa con esa alianza. Y es que le llenaron el bolsillo de convicciones. Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur, ya en octubre de 2024 había recibido $1.586 del lobby pro-israelí. Pasó la hermana de Milei y preguntó cuánto había para ella. Igual eso es poco teniendo en cuenta el dineral que los estadounidenses van a tener que pagar de sus impuestos para seguir financiando las aventuras guerreristas de Israel. Informe: el Pentágono gastará $3.500 millones en reemplazar los interceptores utilizados para defender a Israel. Los contribuyentes estadounidenses están financiando las guerras y el genocidio de Israel mientras los servicios esenciales en casa se desmoronan. Esto no es apoyar a un aliado, es complicidad en atrocidades a expensas de los estadounidenses comunes. En fin, mejor veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. No es una originalidad mía denunciar ese genocidio. Es un grito que en todo el mundo está recorriendo las calles de los diferentes países allí en donde están siendo perseguidas las personas que quieren levantar la voz en defensa del pueblo palestino. Hambruna, racismo, exterminio, supremacismo, son todos los condimentos que se están llevando adelante para finalmente quedarse con el territorio de Gaza y quedarse con el territorio de Cisjordania, algo que los funcionarios del gobierno del Estado de Israel no disimulan ni un instante. Bueno, muy bien, y para nosotros es un honor tener hoy aquí en el estudio a Ismael Jalil, abogado de derechos humanos. Ismael, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto, es un placer siempre compartir. Por favor. Bueno, Ismael, allí veíamos lo que decía Vanina Biasi, y tenemos que hablar de un viaje que han realizado, ¿no? Un viaje muy significativo en el marco, bueno, de esto que organiza la campaña del retorno Palestina, pero lo que hemos visto es que esta confirmación de su procesamiento se da durante ese viaje. ¿Es azaroso o fue adrede? No, son de manual. Vamos a poner las cosas en claro, porque parece que no alcanza con las denuncias que nosotros venimos haciendo. El Poder Judicial argentino está totalmente colonizado por el sionismo. Al sionismo, a la DAIA, solamente le falta una oficinita puesta ahí en el edificio del tribunal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Poder Judicial, yo cuando era chico pensaba que los jueces, que para ser juez había que tener vergüenza. Por lo menos estos jueces no la tienen, de eso estoy seguro. Y así como decían los viejos antes que son unos sinvergüenzas, son unos sinvergüenzas. Porque lo que han hecho es de manual. Vos fijate una cosa, nosotros tenemos un genocidio de los más actuales, con una cualidad, entre comillas.
Históricamente las grandes masacres se hacían con la finalidad de ocupar un territorio, quedarse con sus riquezas, etc. La concepción moderna del genocidio va más allá de ocupar el territorio, va más allá de quedarse con sus riquezas, que por supuesto las hay. ¿Por qué? Todos sabemos que Gaza tiene un recurso ahí abajo en su tierra, que tiene la salida al mar y que todo eso significaría un poder muy importante para el que se quede con ellos. Pero acá el problema del genocidio no es solamente la ocupación territorial, ni siquiera para quedarse solamente con las riquezas. Acá lo que hay además es la necesidad de destruir una cultura, quitarle identidad a un pueblo para que ya ni siquiera tenga sentido una nakba, es decir, ni siquiera tenga un sentido de irse para volver, para destruir la idea de la llave, que es un símbolo para todos nosotros. Ahora, además de destruir esa identidad, lo que se está intentando hacer es sustituirla por la identidad del ocupante. Bueno, yo les anuncio a los sionistas que están fracasando estrepitosamente, porque para que eso se consolide es necesario tener el respaldo. Y tendrán el respaldo de los establishment, pero no tienen el respaldo de los pueblos. Entonces, ¿qué ocurre? Van a los despachos judiciales, a la opacidad y a la oscuridad de los despachos judiciales, porque saben que ahí tienen guacamayos que le terminan firmando lo que ellos necesitan, como pasó ahora con el tema de Vanina, y son tan de manual que han esperado que nosotros estemos en una ciudad santa como Karbala, en una demostración extraordinaria de fe, de compromiso, de respeto por el ser humano, como es la movilización permanente que hay hacia los santuarios de los imanes, que estos tipos, Bruglia, Bertuzzi, Llorens, sacan una resolución, son los 3 jueces, digo para aquellos que son los 3 jueces, que ratifican al otro juez que la iba de progresista y que en realidad termina siendo un pobre tipo que termina poniendo la firma en algo que le mandaron de algún lugar, porque esa es la sensación que te deja. Cuando vos lees lo que firmó Rafecas, Rafecas parece haber firmado algo que fue escrito en la Dalia. Esa es la apariencia, ¿no? Eso es lo que deja. Digamos, es tan burdo lo que ponen, que vos fijate lo que yo te cuento sobre un genocidio y mirá lo que terminan haciendo estos tipos que se dicen jueces, persiguiendo a alguien que denuncia ese genocidio. Porque hay que firmar eso cuando vos estás viendo en vivo y en directo un genocidio. Hay que ser, ¿entendés?, un tipo que termine insultando la condición humana. Porque salir a perseguir a quien está denunciando esta masacre, esta matanza, no se inscribe más que en eso. Atención, señores jueces, ustedes están siendo cómplices, con nombre y apellido, Bruglia, Llorens, Rafecas, están siendo cómplices de este genocidio en vivo y en directo. Y cuando salen a procesar, cuando salen a criminalizar a Alejandro Bodar, a la profesora Contreras en La Pampa, a Vanina Biasi, cuando salen a hacer ese procesamiento, lo que están haciendo es ser cómplices del que está tirando las bombas o que mediante el hambre está matando a nuestros hermanos allá en Palestina. Ahora, Ismael, hablabas de una justicia colonizada por el sionismo y estamos a pocos días de lo que aparentemente sería la llegada o la visita por parte de invitación de Milei del criminal Benjamín Netanyahu. Se han presentado denuncias penales y demás. Ahora, con esto que vos estás diciendo, ¿crees que es posible que algún juez tenga, podríamos decir, la valentía de ordenar lo que hay que ordenar? Porque básicamente es una orden de la Corte Penal Internacional. Me sorprendería. Lo que pasa es que nosotros vamos a hacer uso de todos los recursos que tenemos a mano y por eso hicimos la denuncia que hicimos. La Argentina tiene en su haber 2 genocidios tremendos. Uno es el de los pueblos originarios, que pocas veces se recuerda. Sí, señor. Y el otro es el que ya conocemos de la dictadura militar.
¿Cómo es posible que la Argentina reciba hoy al genocida que está en vivo y en directo haciendo el desastre que está haciendo en Palestina? Y aquí es donde yo me detengo y vuelvo sobre el tema de los jueces, porque digo que hay una colonización sionista del Poder Judicial que ya es incalificable. Porque es inadmisible que haya un posicionamiento por parte de la justicia, que supuestamente es la que tiene que equilibrar la balanza, supuestamente. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque hay un discurso en la sociedad que dice, sí, todos somos iguales ante la ley. Discúlpame que hable como en el barrio, minga. Hay quienes son más iguales que otros. Y ese es un discurso con el que hemos crecido, nos hemos formado. No es verdad. ¿Cómo va a haber igualdad ante la ley si hay una desigualdad feroz en la realidad de la cotidianidad? Y el otro es que la intangibilidad o la completa ajenidad de la justicia con los hechos políticos. Minga también. El derecho sigue a los hechos. Y los hechos es que hay un genocidio cometido por un tremendo poder ocupante de un territorio que tiene a un país como la Argentina siendo uno de sus súbditos, entregado y de rodillas, a través de un presidente que hace rato debería ya estar sometido a un juicio político, a los mecanismos constitucionales, para poder ser desplazado por ser un vil entregador de nuestra patria, porque no es otra cosa más que eso. Entonces, el derecho sigue a los hechos, el derecho de la Argentina sigue a los hechos que dicen que hay que respaldar al genocida. Entonces, si vos no tenés igualdad ante la ley, y si el derecho sigue a los hechos, y los hechos son esos, entender que haya un juez, y bueno, que salga y ahí tiene que tener vergüenza, tiene que ser un juez que tenga calidad humana, que respete la condición humana, porque de esto se trata. Si respetan la condición humana, y técnicamente ni te digo, porque nosotros hemos suscrito el Estatuto de Roma, el Estatuto de Roma depende de la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional ordena la detención de Netanyahu. ¿Qué es lo normal? Si fuera todo real así. Que si acá llega un tipo con pedido de detención por parte de la Corte Penal Internacional a la que nosotros adherimos porque adherimos al Estatuto de Roma, y los estatutos internacionales son los primeros en la pirámide jurídica, bueno, tienen que proceder primero a no invitarlo, naturalmente, pero si aparece, a detenerlo. Ahora, ¿va a haber un juez con esas características? Yo aspiro a que haya algún juez, realmente lo digo, con algún concepto de valorar la condición humana. Ojalá haya un juez que valore la condición humana y tan solo por eso ordene la detención de este criminal. Eduardo Galeano dice que ojalá es la palabra más bella del habla hispana. Y ojalá es una palabra árabe. Claro. Ojalá, ¿no? Y entre esos ojalá, ahí tiene un poema, Galeano, y en un momento dado dice algo así como que vale la pena la condición humana. Aunque los jueces, aunque los señores de la guerra, aunque los dueños del mundo, aunque los sionistas, aunque los yanquis no lo crean, vale la pena la condición humana. Y aunque estemos mal hechos, no estamos terminados. Ismael, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. A ustedes. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retrotuit, una frase del pasado que nos va a ayudar a pensar en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. La verdad saldrá a la luz. Al final, la verdad se sabrá. William Shakespeare, El mercader de Venecia. Después de casi 2 años de esfuerzos de un régimen genocida por culpar a la resistencia palestina de Gaza, es el propio régimen quien se desmiente al fragmentar y usurpar aún más la otra parte que queda de Palestina. ¿Es un error estratégico o se sienten tan impunes que no les importa?
Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Prefieren salvar sus negocios y alianzas antes que salvar vidas.